próximos a nuestro curso con el estudio de la teoría literaria, ¿ya? Vamos a abarcar en este tema todo lo relacionado pues a la naturaleza del fenómeno literario, ¿ya? La teoría literaria es una disciplina que justamente nos va a mostrar eh, qué es, ¿no?, la literatura y cómo es, ¿no?, y cómo se distingue de otras disciplinas, ¿no? Entonces, la teoría literaria va a responder, en primer lugar, a la pregunta, ¿qué es la literatura? Y ella abarca también la idea de la clasificación con el tema de los géneros y los recursos verbales que se utilizan, ¿no? Y para eso estudiamos las figuras. Entonces, aquí se abarcan tres aspectos: definición de literatura, géneros literarios y figuras literarias, ¿ya? Son los asuntos que vamos a abordar en clase, ¿ya? Chicos, en esta etapa la idea es, pues, ser más minucioso, ¿no? Porque son temas que ya manejamos, pero hay que entrar en detalles, ¿no?, para dominar temas y enfrentar pues todo tipo de preguntas, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Lo primero que va a buscar la teoría literaria es responder a la pregunta, ¿qué es la literatura? Y ante esa pregunta, pues se han dado muchos conceptos a lo largo del tiempo, ¿no?, que han ido pues modificándose y ajustándose. Porque mira, en un principio, literatura, ¿de qué viene? ¿De qué viene la palabra literatura, ¿no? Y vamos a su raíz es latina, viene de litera, y litera es relativo a la letra. O sea, se refiere a todos los saberes vinculados a escribir, a leer y escribir. O sea, se refería básicamente a lo escrito, ¿no? Pero pregunto, ¿toda la literatura es escrita? ¿Siempre ha sido escrita? ¿Existe literatura oral, sí o no? Claro que sí. Recuerda que por ejemplo, en los inicios de la cultura occidental, los griegos generaron literatura oral, ¿no? Claro. Los poemas homéricos inicialmente fueron composiciones orales, ¿no? Claro. En la Edad Media, los cantares de gesta fueron orales. Aquí en el Perú, en la época prehispánica, antes que lleguen los españoles, hubo literatura oral, ¿no es cierto? Entonces, eso de relativo al escrito ya no sería tan, pues, preciso, ¿no? Porque abarca también la expresión oral, ¿no? Entonces, se ha tenido que ir reformulando estos conceptos y, bueno, haciendo una síntesis, podemos decir en una sola frase que literatura es el arte del lenguaje, que puede ser oral o puede ser escrito, ¿ya? Arte porque busca eh, una estética, porque busca ser bella, ¿sí? Verbal porque su materia prima son las palabras, definitivamente, ¿no? Es el arte de las palabras, el arte del lenguaje, ese uso del lenguaje elegante, ese lenguaje que nos llama la atención, que nos cautiva, no solamente por lo que se dice, sino principalmente por la forma en que se dice, ¿no? Por la manera en que se dice, ¿no? Entonces, el arte literario es un arte verbal porque utiliza las palabras con el fin, pues, de causar un deleite en el lector. Y por eso se dice que la literatura emplea signos lingüísticos con función estética. Esa es la función principal de la literatura, la función estética. Puede tener otras funciones, ¿no? A ver, chicos, ¿qué otras funciones puede tener la literatura aparte de la función estética? Otras funciones, ¿no? Por ejemplo, cuando las obras buscan enseñar algo, buscan instruir, ¿no? Ahí decimos que hay función didáctica, ¿no? Función didáctica. O cuando las obras buscan concientizar para producir un cambio en la sociedad, ¿no?, una revolución, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene función política, política. O cuando solamente buscan recrearnos, distraernos, divertirnos, función lúdica. Ya, pero la función principal de la literatura es ser estética, ¿ya? O sea, busca deleitar a través de un lenguaje que sea distinto.
No vamos a decir bella propiamente. ¿Por qué? Porque lo bello, chicos, es un concepto muy relativo, pues que cambia según las épocas, ¿no? ¿Sí o no? Cambia la visión de lo bello según las épocas. Y según los gustos también, ¿sí o no? Claro. ¿Qué es lo bello? Es lo que a ti te gusta, ¿sí o no? Es lo que a ti te deleita, ¿sí o no? Claro. Y eso depende de los puntos de vista personales, ¿cierto? Por ejemplo, para, a ver, el ámbito de la música, pues, ¿no? A algunos les gusta yo, el rock, a otros les gusta el metal, a otros les gusta el reggaetón, la salsa, a otros les gusta chacalón, ¿sí o no? Depende de los gustos, ¿sí? O sea, lo bello es lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, ¿no? Y es personal, ¿no? Es algo subjetivo, ¿sí o no? Claro, claro, de repente Ángelo dice, yo soy bello, ¿no? Porque su mamá le ha dicho, qué bonito es mi hijito, ¿no? Será bello para su mamá, pues es algo personal, chicos, no es que algo objetivo, ¿no? Entonces, no vamos a decir bello porque es muy relativo, vamos a decir, mejor, es algo que nos llama la atención, es algo que es distinto, que es interesante en todo caso, ¿ya? Entonces, la literatura es un arte verbal porque tiene función estética, ¿no? Tiene función estética, ¿ya? Por ejemplo, fíjate en este pasaje literario, un fragmento de un poema de Vicente Huidobro. El día se suicida arrojándose al mar. Un barco vestido de luces se aleja tristemente. Un momento, ¿el día se suicida? Los días no se suicidan, ese lenguaje es literario, se tiene que interpretar, chicos. Llama nuestra atención, nos hace pensar. ¿En qué pensamos al leer el día se suicida arrojándose al mar? Vamos, chicos, interpretemos eso. ¿En qué pensamos? En el ocaso, bien, un atardecer, claro, claro. De repente algunos han estado, por decir, en la playa, de repente se han ido a Paracas. Yo una vez fui con mis hijos a Paracas, ¿no? Ahí, Capisco, ¿no? Y se pueden ver pues esos atardeceres bonitos, ¿no? En el mar, ¿no? Pareciera que el sol se está hundiendo en el mar, ¿no? A eso se refería el poeta, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar que ya está atardeciendo. Pero no lo dice pues con el lenguaje común, lo dice con este lenguaje elegante, ¿no? Que nos llama la atención. Esa es la función estética de la literatura. Lenguaje que nos llama la atención y nos causa un deleite, ¿no? ¿Ya? Para eso es la literatura, para deleitar a un lector, ¿ya? Ya, ¿qué más? La literatura también, chicos, tiene que ser vista desde un punto de vista ficcional, o sea, es una construcción, primero, racional, porque supone uso de intelecto, uso de razón, ¿ya? Y tiene rango ficcional. Esto es importante de subrayar. La literatura es ficción, ¿ya? Es ficción, es un trabajo de creación, de invención. El poeta inventa situaciones, personajes, diálogos, él inventa, ¿ya? Por más realista que sea la obra, no deja de ser ficción, ¿no? Y la ficción es algo así como una mentira, pues, ¿no? A veces alguien dice una mentira, ¿no? No es verdad, pero, ¿no? Trata, pues, de convencerlo, ¿no? De que eso es cierto, ¿no? La literatura es más o menos así, ¿no? El autor inventa, crea situaciones que pueden parecerse a la realidad, pero que no son pues, definitivamente cosas reales, ¿no? Incluso hay obras históricas, ¿no? Hay obras históricas, personajes que existieron, pero el autor les pone en la boca palabras que nunca dijeron, ¿no? Se está creando, está inventando, ¿sí? La literatura es ficción. Esa ficción puede ser realista o puede ser fantástica, pero siempre es ficción, ¿ya? Supone una capacidad creadora, una capacidad de imaginación, básicamente. Entonces, es un arte verbal, tiene función estética y tiene un rango ficcional. ¿Listo? Y no se olviden, amigos, que la literatura es un fenómeno comunicativo. Claro, hay un emisor, que es el autor, un receptor, que eres tú que lees, hay un mensaje, que es lo que el autor dice en el libro, hay un canal, que es el libro, ¿no? Hay un referente, una realidad, ¿no? Hay un contexto, ¿no? Es un fenómeno comunicativo, ¿correcto? Y es complejo, ¿eh? Es complejo. ¿Por qué? Porque la literatura no es aislada, pues.
La literatura funciona dentro de un contexto sociocultural. El autor vive en una época. El autor recibe la influencia de la filosofía, de, los, de la sociedad, de la cultura, ¿no? De tal modo, pues, que él escribe y va a reflejar el contexto en que vive, ¿no? El autor es un artista sensible, ¿ah? No es cualquier persona, es un artista muy sensible, o sea, él se da cuenta de lo que los demás no se dan cuenta. Incluso el autor hasta puede adelantarse a su tiempo. A ver, hay un micro prendido. Callen al ropavejero, por favor. Y ahora sí. Entonces, el autor se da cuenta de los cambios, se adelanta incluso a su tiempo, presiente lo que va a pasar en la sociedad, ¿no? Entonces, él escribe de acuerdo a un contexto en que vive, ¿ya? Y cuando escribe esa obra, no es para él, pues, no se queda con él, se difunde, ¿no? Y puede influenciar en la sociedad, ¿de acuerdo? Puede producir cambios, ¿no? Hasta revoluciones, ¿no? O simplemente puede provocar la reflexión del lector. Pero es un fenómeno complejo, no es solamente escribir una historia, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura en que vive el autor, ¿de acuerdo? Bien, comencemos con ahora el asunto de los géneros. Tema clásico, tema conocido, ¿no? Los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Ya lo sabemos, ¿no? Son clasificaciones, ¿correcto? Clasificaciones o categorías de obras literarias diseñadas por tratadistas, según sus rasgos comunes. Tratadistas son los estudiosos del fenómeno literario, ¿ya? Que van a proponer estas clasificaciones de acuerdo a los rasgos comunes entre las obras, ¿ya? Cuando digo rasgos comunes, me refiero a los planos de la obra, ¿ya? La obra tiene dos planos, ¿ah? Siempre tiene dos planos. Tiene fondo y tiene forma, fondo y forma. Toda obra tiene fondo y forma. El fondo es el contenido, el tema de lo que trata la obra. Y la forma es la estructura física, ¿ya? Que incluye el estilo, ¿no? El estilo, el manejo del lenguaje, ¿correcto? Claro, ¿no? Entonces las obras tienen fondo y forma. Entonces, de acuerdo al fondo y la forma, el autor va agrupando, ¿no? Va formando conjuntos, categorías, que tienen pues rasgos en común, un fondo en común, una forma en común, y así se van generando los géneros, ya según sus rasgos comunes. Pero esas categorías o grupos los van a diseñar los tratadistas. Por eso que no hay una sola clasificación, depende del tratadista, ¿no? Claro, hay quienes clasifican en 3 grupos, en 4 grupos, en 5 grupos, hay quienes dicen que no debe haber esto, entonces depende de los tratadistas. ¿Quién fue el primer tratadista, el primer estudioso del fenómeno literario y de los géneros? Ahí está el gran Aristóteles. Él es el padre de la teoría literaria. Bueno, en realidad fue padre de muchos estudios, ¿no? Aristóteles estuvo en todas, ¿sí o no? Claro, tú sabes pues que él fue padre también de la psicología, ¿no? De la biología, de la lógica, ¿no? ¿No? Era un marciano este Aristóteles, ¿no? Que estudió casi todo, ¿no? Y también estudió el fenómeno literario, ¿ya? Entonces Aristóteles va a componer un libro clave en este tema de la teoría literaria, el libro titulado Poética, ¿no? La poética de Aristóteles no es un libro de poemas, es un libro de teoría literaria. Ahí Aristóteles va a reflexionar, va a filosofar sobre qué es la literatura, cómo es la literatura, cuáles son los tipos de obras, ¿no? Las clases de obras, los géneros. ¿Ya? Entonces, en este libro aparece por primera vez la primera clasificación de obras. Aristóteles nos habla de 3 categorías de obras, 3 géneros, el épico, el lírico y el
dramático, que son pues los géneros clásicos, ¿no? Los géneros tradicionales, ¿no? Y que tenemos que diferenciar, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciar, ¿no? Vamos a diferenciar los géneros tradicionales. Ya, a ver, hoy preguntaba, ¿y el tipo narrativo? Ya, en relación a los géneros. Ya. Aquí estamos mencionando tres géneros, ¿ah? Épico, lírico, dramático. Claro, y existe la opción de un género narrativo, ¿no? Algunos estudiosos separan el épico del narrativo y otros lo juntan. Aristóteles, por ejemplo, no habla de género narrativo, no solamente por la época, sino porque él dice que toda obra que narra debe ser llamada épica, ¿no? Y bueno, eso también se respeta hasta hoy, ¿ah? Entonces, sobre todo los que van a postular a San Marcos, deben juntar épico y narrativo en uno solo. Los que postulan a Villarreal, a la Callao, ¿no? U a otra universidad, la UNI también, ¿no? Ahí sí se separa, épico, lírico, dramático y narrativo, ¿no? ¿Y cómo lo diferencian? Veamos, ¿ah? Veamos. Ya. Aquí tenemos primero los géneros tradicionales. El épico, el lírico y el... Diferenciemos. Se diferencia por la función, chicos, por la función. El épico es esencialmente narrativo. El género épico narra hechos, te cuenta una historia. ¿Sí? Puede incluir descripciones, describen personajes, describen ambientes. Si tú lees, por ejemplo, la Ilíada, describe los lugares, describe cómo son los héroes, ¿no? Cómo es el episodio, lo describe minuciosamente. O lees Madame Bovary y te describe cómo es ella, habla de su rostro, cómo está vestida, cómo es el lugar en que vive, es descriptivo. Narra y describe, ¿ya? Narra y describe. Y a esto se suma la objetividad. ¿Ya? El género épico es eminentemente objetivo. ¿Qué implica objetivo, chicos? ¿Qué implica ser objetivo? Narrar las cosas tal y como A son ver, sin inmiscuir nuestros sentimientos. claro, bien. Decir algo, narrar algo, sin que intervengan mis sentimientos, sin que intervengan mis opiniones tampoco, ¿ya? O sea, ser más o menos imparcial, ¿no? Imparcial. Que no intervenga mi opinión ni mis sentimientos. Eso es ser objetivo, ¿no? Claro. Es como que tú le digas a un amigo, oye, cuéntame lo que pasó, pero no me digas tu opinión. Solamente cuéntame lo que pasó y punto. Eso es ser objetivo. Por ejemplo, ¿no? Tú lees la Ilíada, Homero te habla de un episodio de la guerra de Troya, batallas, duelos, pero Homero no va a hablar de sus sentimientos ni su opinión de la guerra, a pesar que Homero se dice que fue incluso inicialmente fue un esclavo, un rehén, y él pudo criticar, pues tranquilamente pudo criticar a ciertos reyes, pero no lo hizo. No dio su opinión, simplemente describió, contó la historia, ¿no? Fue objetivo, ¿ya? Fue objetivo, fue imparcial, ¿ya? Entonces, en el género épico se narra de manera imparcial, de manera no personal, no intervienen los sentimientos. ¿Listo? Y aquí abarcamos todo tipo de narraciones, antiguas y modernas. ¿No? El género lírico, que es lo que comúnmente llamamos poesía, ¿no? La poesía. En la poesía ya no se narra, ya no se cuentan historias. En la poesía se expresa, ¿ya? Tiene función expresiva. Claro, tiene función expresiva. Por ejemplo, cuando un chico se le declara a una chica, no le narra sus sentimientos, le expresa sus sentimientos, ¿no? Y cuando él se enamora, ¿es objetivo o es subjetivo? Subjetivo. ¿Mm? Subjetivo, porque para él esa chica pues es la mujer perfecta, ¿no? Un ángel en la tierra, y ella también va a decir, este es el hombre perfecto, maravilloso, y eso es una visión subjetiva, personal, es lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no? El lírico es así, es subjetivo. El autor expresa emociones, expresa sentimientos, expresa su propio mundo interior, ¿ya? Interior.
Ya, algo más, chicos. La poesía tiene también una característica en el lenguaje, ¿Cómo se escribe la poesía mayormente? ¿En verso o en prosa? Ah, ¿cómo es? ¿En verso o en prosa? Vers- En verso, exacto, en verso. Es el lenguaje que tiene ritmo y medida. ¿Han visto cómo se escriben los poemas, no? No se escribe de corrido. Tiene una medida y tiene un ritmo al hablar. Al recitar tiene un ritmo, un énfasis especial. ¿Sí? Claro, el género lírico se escribe mayormente en verso. ¿Puede haber poesía en prosa? ¿Ah? ¿Puede haber poesía en prosa? Sí, creo. Sí existe, sí existe. Es rarísimo, pero sí es prosa poética. Prosa poética. Un ejemplo de eso es en la obra Platero y yo. Platero y yo. La del burrito. ¿Se acuerdan o no? La historia del poeta y el burrito. El poeta humaniza al burrito, ¿no? Lo vuelve su amigo, ¿no? ¿Ya? Esa historia, chicos, no es un cuento, ¿ah? Parece cuento, es un poema. Lo que pasa está escrito en prosa, de corrido, de continuo. Pero si uno lo lee, es puro sentimiento. El autor expresa su sentimiento, su dolor por la muerte del burrito, ¿no? Es una obra lírica, pero escrita en prosa, excepcionalmente en prosa. La mayoría de obras líricas se escriben en verso. Por ejemplo, Residencia en la Tierra de Neruda está en verso. Las Flores del Mal de Baudelaire está en verso. Los poemas humanos de Vallejo en verso, ¿sí? A ver, más ejemplos, chicos, de obras líricas. Nómbrenme libros de poesía. Escríbeme un libro de poesía, ¿no? A ver, los leo, los leo. Bueno, no, la gente no lee mucha poesía, más lee cuentos y novelas, cierto, ¿no? Pero conocemos, por cultura, conocemos libros de poesía, ¿sí, no? A ver, nombra libros de poesía. Piensa en poetas, poetas. Trilce de Vallejo. 20 poemas de Bien, La amor Niña de y una Guatemala. canción desesperada, profesor. Eco, 20 poemas de amor, es una obra lírica, exacto. Trilce es lírica. La Niña de Guatemala, ¿no? De José Martí, poeta cubano, esto es lírico. Muy bien, muy bien. El canto villano, perfecto, Carla, de la poeta, ¿no? Blanca Varela. Blanca Varela, nuestra mejor poeta del siglo XX. ¿Qué más? ¿Quién ha oído pues a Becker? Las rimas de Becker, ¿no? Lírico. Poeta en Nueva York, exacto, perfecto. Buen ejemplo, ¿eh? Ese de García Lorca, ¿no? Es poesía, vanguardista, ¿no? Pero poesía al final, ¿no? Muy bien, entonces, en el género lírico incluimos todo tipo de obras poéticas, donde el autor expone sus sentimientos. Ojo, todo tipo de sentimientos, no vayas a pensar solamente el amor. Pueden ser sentimientos de rebeldía, de pesimismo. Por ejemplo, en Residencia de Tierra, Neruda expresa su pesimismo ante la vida moderna. Entonces, no es solamente el amor o el desamor, ¿no? No, todo tipo de sentimientos, nobles o perversos, todo tipo de sentimientos, ¿no? Y luego vendría el género dramático, más conocido como teatro. El teatro. ¿Qué se hace en teatro? ¿Ah? ¿Qué se hace en teatro, Presenta chicos? diálogos también. Se representa, claro, se representa, o como comúnmente dicen muchos, se actúa, ¿no? Se actúa en un escenario, ¿no? Usando diálogos y movimientos, ¿no? Se representa, ¿no? ¿Han ido, chicos, alguna vez a un teatro, a ver una obra de teatro? De repente, de niño, ¿no? Los vieron, los llevaron a ver El Mago de Oz, ¿no? ¿Sí o no? Algunos habrán visto esa obra teatral El Mago de Oz, que es un cuento pero llevado a teatro, ¿no? Claro. O en su colegio, de repente han hecho una pequeña presentación. Yo me acuerdo que una vez hicimos bodas de sangre en el colegio. Y Romeo y Julieta. El problema es que no había voluntaria para Julieta. Y en el salón casi todos eran hombres, fíjate. Ah, es un problema, ¿no? Ya, pues caballero, uno tenía que hacer de Julieta, ¿no? No hay problema, porque están actuando nada más, están actuando. Es teatro nomás, ¿no? Ya, entonces, en el género dramático se representa mediante el diálogo y el movimiento, ¿ya? Cuando veas una pregunta donde veas diálogo y movimiento de arranque, eso es género dramático, ¿ya? Género dramático. Si ves personajes que están interactuando a través del diálogo,
Eso es un texto dramático, ¿ya? Ahora, en el género dramático se combinan dos enfoques. El dramático es subjetivo y es objetivo. Las dos cosas, ¿no? Hay subjetividad en algunos diálogos porque, lógico, un actor, un personaje puede expresar sus sentimientos durante la obra, y hay subjetividad, y hay objetividad en las acciones, porque se está desarrollando una historia también, ¿no? Entonces, puede haber ambos enfoques, lo subjetivo y lo objetivo. Ambos se juntan en el género dramático. Ejemplos de obras dramáticas, ahí tenemos varios. El Prometeo encadenado, que es una tragedia de Esquilo, ¿no? Fuente Ovejuna, que es un drama de Lope de Vega, ¿no? De paso, él es el creador del drama, el creador del drama. El Sargento Canuto, que es una comedia, una obra jocosa que te hace reír, escrita por Manuel Segura. Ya, entonces mira, el género dramático abarca especies teatrales de diferente temática. No vas a pensar que dramático es solamente lo trágico, lo desgraciado, lo doloroso, lo que te hace llorar. No, no, no. Dramático abarca toda especie teatral. Puede ser tragedia, comedia o tragicomedia. La tragicomedia es el drama, ¿sí? Bien, entonces, la función, chicos, interesa aquí la función. El épico narra, el lírico expresa, el dramático representa, ¿ya? Representa, esa es la función, es lo que interesa para clasificar la obra, ¿no? Ya, estos son los géneros clásicos, ¿no? ¿Ya? Pero se puede hablar también de géneros modernos, ¿no? Géneros modernos. Otros géneros son el narrativo y el expositivo, ¿ya? El género narrativo derivó del género épico. También narra, igual que el épico. La misma función, ¿eh? Narra. Narra hechos de variedad temática, pero aquí viene la diferencia. El épico clásico es en verso, ¿ya? Las obras épicas antiguas, las epopeyas, los cantares de gestas, se compusieron en verso. En cambio, la narrativa moderna se escribe en prosa, en prosa. Es el lenguaje natural que se escribe de continuo y se lee con naturalidad. Esa es la prosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, el épico clásico se escribió en verso, el narrativo moderno en prosa. Aquí vamos a incluir especies variadas como la novela, o sea, los relatos extensos, el cuento que es breve, la fábula que es más breve y tiene moraleja, y la crónica, que es narración de tema histórico, ¿no? A todo ese conjunto le llamas especies narrativas, ¿no? Y podemos citar ejemplos, ¿no? En el género narrativo podemos incluir la novela Conversación en la Catedral. ¿De quién es Conversación en la Catedral? Vamos, chicos, ese es nuestro mejor novelista, el más famoso de los novelistas peruanos. Vargas Llosa. Ah, así es, el tío Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿No? Mario Vargas Llosa. Así es. Esto es una novela, narración en prosa de gran extensión, se ubica dentro del género narrativo. También citamos a Los Gallinazos sin Plumas, de nuestro mejor cuentista, uno de los más queridos cuentistas del Perú, el maestro Julio Ramón Ribeiro. El cuento también se incluye en el género narrativo porque es narración en prosa, pero se distingue de la novela. ¿Cómo distingues un cuento de una novela? ¿Mm? ¿Cómo distingues un cuento de una novela? La novela es más extensa, creo. Claro, la novela es extensa, ¿no? El cuento es corto, breve. El cuento se acaba rápido. ¿Cuánto te demoras en leer Los Gallinazos sin Plumas? No me vas a decir una hora. Solo lees en 10 minutos, hasta menos, ¿eh? ¿No? En cambio, Conversación en la Catedral, eso te demora pues días. Yo me demoré casi un mes porque, bueno, leí en mis ratos libres, pero esa obra tiene más de 600 páginas. Más de 600 páginas. Es un ladrillo que se demora, pueden leer, ¿no? En cambio, el cuento es corto. Además, la novela busca ser verosímil, busca ser
creíble. El autor trata de convencernos de que eso que está contando pudo pasar en la realidad, ¿no? La novela es verosímil. En cambio, el cuento mayormente es imaginario, el cuento incluso llega a ser fantástico, ¿no? ¿No? O es inventado puramente. No, no hay, pues, una, mayormente no hay, digamos, eh, una base real, ¿no? Aunque sí hay cuentos realistas, de hecho, ¿no? Pero eh, predomina más el cuento de carácter fantástico o puramente imaginario, ¿no? En cambio, la novela busca ser mayormente verosímil o creíble, ¿no? Bien, y otro género que también se debe tomar en cuenta es el expositivo, género expositivo, más conocido con el nombre de ensayo. El ensayo es un género moderno. Esto comienza en la Edad Moderna, lo inventó un francés llamado Michel Montaigne. Montaigne se escribe, ¿no? ¿Ya? El ensayo es un género donde se analiza un tema, ¿ya? La idea es analizar un tema, puede ser literario, filosófico, social, ¿no? La idea es analizar un tema. De tal modo que el autor del ensayo, pues, va a defender una idea, va a comentar y va a defender, ¿no? Va a argumentar, mejor dicho, ¿no? Va a sustentar por qué está a favor o en contra de tal idea, ¿ya? Y eso provoca que el lector también reflexione y tenga una actitud crítica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el ensayo es el género del análisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos obras como Páginas Libres. ¿De quién es Páginas Libres? Páginas Libres fue el mayor pensador González de la Prada. época del realismo. Ah, bien, González Prada, claro. Él fue el mejor ensayista del siglo XIX en el Perú. Aquí analiza la realidad del Perú luego de la guerra con Chile. Nos habla de un Perú arruinado por la guerra con Chile, ¿sí? Otra gran obra de ensayo es el libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de Mariátegui, la Mauta, ¿no? Este es un libro también trascendente, chicos, ¿ah? Que toda persona que se alucina más o menos culta tiene que haberle dado por lo menos una ojeada, sí, porque Mariátegui aquí habla de todo, ¿ah? Mariátegui era un hombre muy culto. A pesar que apenas hizo la primaria, lo que pasa es que Mariátegui era un autodidacta. Él dominaba todo, ¿ah? Literatura, historia, política, filosofía, cine, eh, hípica, o sea, él te hablaba de todo. Entonces, este libro es un peruana, analiza el aspecto político, la economía, habla del problema de la tierra, el problema del indio, habla de la literatura, de la religión, habla de todo, ¿ah? Entonces es un libro de análisis sobre la realidad peruana, ¿no? Muy bien. Ahora, no se olviden, amigos, la aclaración que dije hace un rato. Si van a postular a San Marcos, para San Marcos, el género épico y el narrativo son uno solo, ¿ya? Se fusionan, ¿ya? Porque en este criterio que se toma en San Marcos, no interesa si está en verso o está en prosa. O sea, la forma de escritura no define el género. Lo que define el género es la función. En este caso, narrar. El épico narra, el narrativo también narra. Entonces, pueden juntarse en uno solo. Para San Marcos, entonces, todo lo que narra es épico. Tanto la Ilíada como Conversación en la Catedral o Los Gallinos sin Plumas son obras épicas, ¿ya? Pero esto solamente lo vas a considerar si vas a postular a San Marcos. En otros casos, separas. Épico la narración antigua en verso y narrativo la narración moderna en prosa, ¿no? Y ahí incluye la novela, el cuento, ¿no? ¿Listo? Esa es la idea que hay que tener en cuenta. Muy bien, ya tenemos la idea de los géneros. Vamos ahora al otro punto importantísimo, el asunto de las figuras literarias, ¿no? Ya.
Habíamos dicho, chicos, al comienzo que la literatura es un arte verbal, un arte de lenguaje. Y como arte tiene que tener un lenguaje diferente, un lenguaje que nos atrape, que nos llame la atención o por lo menos nos cause extrañeza, ¿no? Por la manera en que se expresa, ¿no? Entonces, para eso justamente se usan las figuras literarias, ¿no? Las figuras literarias, que son pues recursos verbales que buscan enfatizar el lenguaje, hacerlo interesante, hacerlo distinto al lenguaje común, al lenguaje de la conversación. Bien, para el caso de preparación, chicos, solamente nos piden una cantidad limitada de figuras, porque hay cerca de 100 figuras, ¿no? Y hasta más, pero solo nos interesa lo que nos van a preguntar, ¿no? En el caso de nuestro objetivo, nos interesan 6 figuras, ¿ya? 6 figuras, ¿ya? Que es la que vamos a analizar a continuación, ¿ya? Entonces comenzamos. Eh, a ver, la primera, la reina de las figuras literarias es la metáfora. La metáfora, que la podemos definir con una sola palabra. La metáfora es un reemplazo. Es un reemplazo. ¿Ya? Voy a reemplazar una idea por otra porque entre ambas hay una semejanza. O sea, para hacer una metáfora, primero tengo que pensar en dos cosas que sean semejantes. Y luego reemplazo una por otra. ¿Sí? Claro, por ejemplo, eh, cuando de repente una chica te sonríe, tiene los dientes hermosos, blancos, brillantes, ¿no? Te pueden parecer perlas, ¿sí? ¿No? Entonces tú le vas a decir, me gustan las perlas de tu boca. Y obviamente se está refiriendo a sus dientes, porque entre perlas y dientes hay semejanza. Entonces puedo reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de metáfora, que hay dos, ¿eh? Una forma de metáfora es sustituir A por B. A por B. Porque entre ellos hay semejanza, ¿no? Por ejemplo, si se dice, se acerca el invierno de la vida. El invierno de la vida está hablando metafóricamente. ¿A qué se refiere con el invierno de la vida? Porque hay una primavera de la vida también, ¿no? El invierno de la vida, claro, es la muerte. No, pues la muerte ya no. La vejez, ya, la vejez. Claro, porque en la vejez pues todo se marchita, todo se arruga, todo se seca, ¿sí o no? Claro, el invierno equivale a vejez, se pone renegón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? La vejez. Y la primavera de la vida es la juventud, tu época, donde todo es vitalidad, belleza, entusiasmo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, esto es metafórico. El invierno es la vejez, ¿no? Porque tiene cierta analogía, ¿sí? Claro. Y esa idea la tenemos acá a la derecha también. Fíjate en este ejemplo, ¿no? Del poeta Jorge Jacinto Benavente de España. Dice, la noche ha prendido sus claros diamantes en el terciopelo del cielo estival, lenguaje literario, ¿no? Dice, la noche ha prendido sus claros diamantes. Un momento, ¿la noche tiene diamantes? ¿A qué se refiere en realidad con los diamantes? ¿Ah? ¿Qué son esos claros diamantes de la noche? Las, las estrellas, claro, exacto, ¿no? ¿Y se parecen o no? Claro, diamantes y estrellas se parecen, porque ambos brillan. Esa es la semejanza. Como ambos brillan, puedo reemplazar. Entonces, hay metáfora. Esto sí es metáfora, porque es reemplazado por semejanza. Ojo, no puede ser cualquier reemplazo, tiene que haber semejanza, si no, no es metáfora. ¿Ya? Igual, cuando dices las lágrimas del cielo, obviamente se refiere a la lluvia, porque sí hay semejanza entre las gotas de lluvia y las gotas de las lágrimas, ¿no? Hay semejanza, es metáfora, ¿no? Ya, esa es la metáfora tipo A por B, o A sustituye a B, pero hay otro tipo de metáfora. Mira, el segundo tipo de metáfora es la igualación utilizando el verbo ser, ¿ya?
igualación utilizando el verbo ser. Y se forma esta estructura A es B. ¿Ya? A es B. Ojo que el verbo ser puedes usarlo en cualquier tiempo o cualquier forma, puede ser en singular, pasado, presente, futuro, en plural, pasado, presente, futuro, en cualquier forma, pero verbo ser. O sea, puede decir es, fue, será, ¿no? Fuiste, ¿no? El verbo ser, ¿ya? El verbo ser. Ejemplo, cuando dices, el sol es un globo de fuego. Se nota que está hablando en sentido figurado. El sol es un globo de fuego. Porque sí, pues el sol parece un globo, ¿no? Y como es amarillo, parece de fuego, ¿no? Eso es metáfora, ¿no? Es metáfora, ¿ya? Igualmente cuando dicen, el tiempo es oro, el tiempo es oro, está hablando en sentido figurado, ¿no? ¿A qué se refiere con que el tiempo es oro, ¿no? Que el tiempo es, claro, valioso. La vida es tiempo, chicos. La vida es tiempo. No pierdas el tiempo, ¿eh? Pierdes la vida, ¿no? Vas perdiendo momentos importantes en la vida, ¿no? Entonces, el tiempo es oro, dice muchos en sentido metafórico, ¿no? ¿Ya? Por acá, fíjate el ejemplo de Pablo Neruda, dice el poeta, era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Dice, yo era la sed, yo era el hambre, tú fuiste la fruta. ¿Tú eres una fruta? No, pues no, está hablando en sentido figurado. ¿A qué se refiere el poeta? Yo era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. ¿Cómo lo entiendes? No habla de hambre de comida, por si acaso. No habla de sed de agua. No está hablando de eso. Es otro tipo de hambre, otro tipo de sed. En todo caso, él tiene un hambre de amor, hambre de sed de amor. Y cuando dice, tú fuiste la fruta, es porque ella, pues no, le dio, ¿no? Ella le dio el amor, ¿no? Llenó esa necesidad, ¿no? Tú fuiste la solución a mi problemas, ¿no? A mi hambre de amor, ¿no? Claro, pero nota cómo lo dice, ¿eh? Yo era la sed, tú fuiste la fruta. ¿De qué viene la palabra era y la palabra fuiste? ¿De qué verbo viene? ¿Sí o no? Que del verbo ser, ¿no? Esa es la clave. Cuando veas verbo ser en sentido figurado, en una frase figurada, eso es metáfora. ¿Ya? Eso es metáfora. Entonces, como te das cuenta, hay dos tipos de metáfora. La metáfora de tipo A por B y la metáfora de tipo A es B. ¿Sí? Con el verbo ser en cualquier forma. Cuando dice nuestras vidas son los ríos, está haciendo metáfora. Nos parecemos a los ríos, ¿no? Está dicho en sentido figurado, ¿no? Muy bien, esa sería la idea de la metáfora. Y la metáfora, por si acaso, no es un lenguaje exclusivamente literario. Podemos usar metáfora en nuestro lenguaje, ¿no? Cotidiano, ¿no? Si alguien dice, subí toda la falda del cerro, está hablando en metáfora porque la falda del cerro se refiere a la parte baja del cerro, ¿no? O cuando dicen, metí el hilo en el ojo de la aguja, en el ojo de la aguja. El ojo, bueno, se refiere al agujero, ¿no? Está hablando en sentido metafórico, ¿no? Entonces, usamos metáfora en el lenguaje también conversacional, ¿no? Bien, sigamos. Vamos a la segunda figura literaria. Ya. Siguiente, el caso del símil. El símil. Esta es la hermanita de la metáfora. Ojo, se parecen, ¿ah? Como los hermanos se parecen, pero no es igual. ¿Qué es un símil? A ver, en una sola palabra, chicos. ¿Qué es un símil? Comparación. Palabra, claro, es una comparación. Y comparar no es lo mismo que igualar, no es lo mismo que sustituir, ¿no? Comparar implica asociar dos ideas con una palabra que compara, ¿no? En este caso, el símil se va a diferenciar de la metáfora porque usa un nexo de comparación, ¿ya? Siempre tiene un nexo de comparación.
Y ojo, memoriza estas palabras, ¿ah? La palabra como, tal como, cual, parecer o semejante, ¿ya? Como, cual, tal como, parecer o semejante. Esos son los conectores para escribir o formar símiles, ¿ya? Entonces, cuando veas como, cual, tal cual parece, eso es un símil, que no es lo mismo que la metáfora. Se parece. La diferencia es el conector. Por ejemplo, si yo digo, eres un sol, es metáfora. Pero digo, eres como un sol, es un símil. El ejemplo anterior, esto de nuestras vidas son los ríos, es una metáfora. Pero ¿qué pasa si digo, nuestras vidas son como los ríos? ¿En qué se vuelve? Si digo, como los ríos, es un símil, ¿de acuerdo? Es un símil. La diferencia es que el símil tiene conector. Tiene conector. ¿Listo? Entonces, vamos a ejemplos. Si nos dan este texto, dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, pero todos temprano o tarde serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden. Ya, los símiles están al comienzo, ¿sí? Dice, unos cuerpos son como flores, otros son como puñales. ¿Está comparándose o no? Claro, está comparando los cuerpos con flores o los cuerpos con puñales, ¿no? O con cintas de agua, ¿no? Eso es símil. Ah, ten cuidado, a veces te van a poner texto donde aparece como, pero con tilde. Si aparece como con tilde, ¿será conector de comparación? No, porque es pregunta. Claro, ya de hecho, ya no es comparativo, es interrogativo o exclamativo también, ¿ah? Puede ser interrogativo o exclamativo, ¿no? Eh, por ejemplo, si digo, a ver, ella me quería, cómo le gustaba juguetear, ¿no? Cómo le gustaba jugar, cómo con tilde, ¿ah? Es que ese cómo es exclamativo, enfático, ¿no? Eso no es símil, ¿ya? No es símil. Cuidado, para que sea símil, el cómo debe ser de comparación, ¿ya? De comparación, ¿correcto? Ya, otro ejemplo. Oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro. Mi corazón se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. Ya aquí hay símil, ¿no? Está comparando cómo se abre su corazón con un tesoro, ¿no? Esos tesoros que también se abren, ¿no? Entonces, eso sí es un símil, ¿no? Hay un conector de comparación, ¿listo? Pero si le quitas el cómo, se vuelve metáfora. Digo, mi corazón es un tesoro, ya no es símil, es una metáfora. A ver, un ejemplo cotidiano. Supongamos, pues, que, a ver, un chico va, a ver, se va a una fiesta, ¿no? Y es esos chicos bailarines, pues, ¿no? ¿No? Ahí está, pues, por ejemplo, nuestro amigo Kevin que se va a una fiesta y ni bien llega, saca a bailar a una, otra, no se pierde ni una pieza, ¿no? Y van a decir, Kevin baila como un trompo, ¿no? ¿Qué sería eso? Baila como un trompo, ¿no? Sería pues básicamente un símil. Pero ¿qué pasa si se dice, eh, como sigue bailando, oye, Kevin es un trompo, es un trompo? ¿Será símil? No, ahora es metáfora, ¿no? Bien, otra vez el trompo salió a bailar. Otra vez el trompo salió a bailar. ¿El trompo a quién se refiere? A Kevin. Porque ya tanto lo han asociado con lo mucho que baila que ya le dicen trompo en vez de ponerle su nombre. Está reemplazando, ¿no? Está reemplazando porque hay una relación, una semejanza, ¿no? Correcto. Entonces, el símil utiliza un conector, la metáfora utiliza el verbo ser o simplemente reemplaza, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Sigamos. Figura importante, ahí está, la hipérbole. Hipérbole. A ver, palabra que resume el concepto de hipérbole.
¿Qué es hipérbole? Bien, claro, Ángelo, exageración, ¿no? Claro, correcto, Jimena, exageración. Hipérbole es exagerar la realidad. Puede ser al máximo o al mínimo, ¿ah? Claro, no necesariamente es agrandarlo, necesariamente, sino que es exagerar, ya sea en grado máximo o en grado mínimo. Exagerar la realidad en general, ¿sí? Entonces, la hipérbole no busca ser tomada literalmente, o sea, no lo interpreto al pie de la letra, porque más bien eso que se dice es algo pues imposible, ¿no? Rompe las leyes físicas, porque está exagerando, ¿no? La idea, pues, es exagerar, encarecer, ¿no? Para, ¿no? Llamar la atención, para darle mayor énfasis a lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, este verso del poeta Garcilaso de la Vega. Oh, más dura que mármol a mis quejas. Más dura que mármol a mis quejas, ¿no? Está exagerando. El mármol es duro, pero más dura, por más que la mujer sea pues dura, insensible, decir más dura que mármol ya es una exageración, ¿no? Eso es una hipérbole. Una hipérbole. Más helada que nieve. Está exagerando, ¿no? Más helada que nieve, ya, pues eso es salir de la realidad, ¿no? Se nota que no se interpreta al pie de la letra, entonces es exageración, por tanto, hipérbole, ¿no? ¿No? Estoy muriendo, dice, ¿no? ¿Se estará muriendo de verdad? No, pues nadie se muere por otro, uno se muere solito, ¿no? Está exagerando, ¿no? Es hipérbole, ¿no? Hipérbole. De Garcilaso de la Vega. Otro ejemplo de hipérbole, este famoso poema titulado A un hombre de gran nariz. Mira lo que dice, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un espada muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Al final dice, érase un naricísimo infinito. Está exagerando, pues, ¿no? Nos imaginamos una narizota y el hombre pegado a la nariz, ¿no? Entonces agranda la realidad, exagera la realidad. Eso es hiperbólico. Esto lo escribe el poeta satírico Francisco de Quevedo, famoso poeta del siglo de oro, ¿no? Francisco de Quevedo, ¿no? Hay exageración. Pero también hay otra. ¿Cómo se llama esta figura de érase, érase, érase? Que repite, la figura que repite. ¿Mm? ¿Qué figura se ve cuando ¿Anáfora? repite? Anáfora, ¿ya? Aquí también hay anáfora. O sea, se junta en este texto la hipérbole y la anáfora. Puede pasar eso, no hay problema. En un texto pueden mezclarse varias figuras, ¿no? Esto de la hipérbole lo podemos encontrar en todo tipo de enunciados. También en las canciones, ¿no? Como esta canción, esta letra de Los Abuelos de la Nada. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. 1000 horas, te pueden esperar 1000 horas, ¿no? Pues a veces no te esperan ni un cuarto de hora, ¿no? 1000 horas se nota que hay hipérbole, ¿no? Y pues como las chicas que son exageradas al hablar, ¿no? Te estuve llamando todo el día, de repente te habrá llamado pues un par de veces, ¿no? Todo el día. O cuando la mamá te dice, toda la vida es un desordenado. Toda la vida, no, pues de repente sí es desordenado, pero toda la vida es una exageración. ¿Sí o no? ¿Tú también exageras o no? Claro, cuando dices, me muero de hambre. ¿Se está muriendo? No, pues tiene hambre, pero no se está muriendo, está exagerando. Eso es la hipérbole. Entonces, ser hiperbólico es ser exagerado. ¿Ya? Entonces, acostúmbrate a usar esa palabra, hiperbólico. O sea, exagerado. No seas hiperbólico, no seas exagerado. ¿De acuerdo? Listo. Otra figura importante, el hipérbaton. El hipérbaton. No lo confundas con la hipérbole, eso sería un pecado. ¿Eh? Es que muchos se confunden porque ambos comienzan con hiper, ¿no? ¿Qué es el hipérbaton? A ver, una palabra que defina al hipérbaton.
en una sola palabra Desorden. define al hiperbatón. Desorden. El hiperbatón es un desorden. Exacto, es un desorden. Pero es un desorden elegante, no es cualquier desorden, ¿no? Es un desorden estético. O sea, desordeno la oración para que suene mejor. ¿De acuerdo? Normalmente la oración pues tiene orden lógico, ¿no? La oración es sujeto, verbo, complemento. Ese es el orden habitual, el orden, digamos, formal, ¿no? El hiperbatón altera ese orden convencional de la oración. O sea, no tiene esta secuencia sujeto, verbo, complemento. Lo desordena. ¿No? Como esta imagen que desordena al elefante, ¿no? La trompa en medio, la cabeza atrás, la cola adelante, ¿no? Es desordenar la idea, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves el texto que desordena la oración, no comienza por el sujeto, estamos frente a un hiperbatón. Ejemplo. Estos versos de Becker, de la rima 7 de Becker, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿De quién está hablando? Del arpa. Pero note que el arpa aparece al final. El arpa es el sujeto, pero está al final. Lo lógico sería el arpa, veíase olvidado en el ángulo oscuro del salón, lo desordena totalmente. Del salón en el ángulo oscuro, olvidada y cubierta de polvo, veías el arpa, ¿no? Está en desorden, pero dicho así, llama la atención, suena mejor que en el orden lógico, ¿no? Y lo mismo aplica en otra rima que dice, esa la más conocida, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Está en desorden. Lo lógico sería, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Pero dicho así, no pasa nada. Dicho así es muy común, muy común. Suena mejor como lo dice Becker, arrancando por el verbo, ¿no? Entonces hay hiperbatón, ¿sí? Otro ejemplo de hiperbatón, ya estos versos del poema La niña de la lámpara azul, de José María Eguren. Mira cómo comienza el verso. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. ¿De quién está hablando? De la niña. La niña es el sujeto, pero está al final. Se supone que esto debe estar al comienzo, ¿sí o no? Pone al sujeto al final y comienza con el lugar, el circunstancial, el complemento del lugar, en el pasadizo nebuloso. Lo lógico sería la niña de la lámpara azul presenta su perfil destelloso en el pasadizo nebuloso, ¿no? Cual mágico. Pero dicho así es común. No está así, está en este orden o en este desorden poético y eso es hiperbato. A ver, si yo digo, yo veo tus ojos. A ver, forma el hiperbatón. Hace el hiperbatón de yo veo tus ojos. Tus ojos veo yo. Bien, Jimena, claro, eso sería un hiperbatón. Tus ojos veo yo. El yo está al final, ¿no? Entonces, ser hiperbático es hablar en desorden, ¿ya? Hablar en desorden, hablar al revés prácticamente, ¿no? Y esto nos recuerda al hablar del maestro Yoda. ¿Han escuchado cómo habla Yoda, no? Habla al revés, ¿sí o no? Él dice, imposible nada es, difícil muchas cosas son, ¿no? Está hablando en desorden, al revés. Ese es el hiperbato. Yoda es hiperbático, hiperbático. Habla al revés, habla en desorden. ¿Listo? Bien, sigamos. El epíteto. El epíteto. ¿Qué es un epíteto? Acostúmbrate a definirlo en una sola palabra. ¿Eh? ¿Qué es un epíteto? Lo obvio, ya, puede ser algo que ya se sabe, ¿no? Un adjetivo. Claro. Bien, Kevin, es un adjetivo. O sea, hablando en términos
de categoría es un adjetivo, ¿ya? Pero no es cualquier adjetivo, ¿ah? Es un adjetivo que en este caso expresa una cualidad natural, una cualidad obvia, ¿no? Una cualidad hasta cierto punto redundante, ¿no? Porque ya se sabe, ¿no? Inherente, claro, que es propia, ¿no? Que es propia, que es natural, ¿no? Y entonces digamos que el epíteto es una adjetivación, ¿ya? Es un adjetivo o participio cuyo fin es caracterizar, ¿no? Lanzar epítetos es lanzar, pues, adjetivos que le corresponden, porque lo caracterizan, ¿no? Como cuando esa vez me acuerdo salió este personaje lagarto, ¿no? Por la calle cuando se denunció por su caso de corrupción, todo el mundo le gritaba corrupto, delincuente, esos son epítetos, ¿no? Bueno, para él son epítetos porque le caen a pelo, pues, ¿no? Ya, entonces, el epíteto es una adjetivación. La idea es caracterizar al personaje, ¿no? Ejemplo de epíteto, decimos la fría nieve. Fría, nieve, es natural. Todos sabemos que la nieve es fría o hay nieve caliente. No, pues entonces esto de fría es natural. Ya está redundante porque ya se sabe, es obvio. El encendido fuego, ¿no? Encendido, ese es el epíteto. Lo que es lógico que ese fuego que está ardiendo está encendido, ¿no? El astuto Odiseo. Todos sabemos que Odiseo es el hombre más astuto de los griegos, ¿no? El más engañador, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay epíteto. A ver, pongamos ejemplos en textos literarios. Ahí tenemos un fragmento de un poema de Garcilaso de la Vega. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera anhelaba. A ver, ¿cuáles o qué palabras son epítetos? Resalta los epítetos. A ver, escríbeme qué palabras son epítetos. Verde, correcto, que es natural que la hierba sea verde, ¿no? Fresco, el viento es fresco, ¿sí? Claro. Blanco lirio, blanco es una cualidad de estas flores, ¿no? Suelen ser blancas, ¿no? Rosa colorada, colorada, ¿no? Entonces, ¿hay rosa blanca? Sí, pero hay mayormente la idea de que la rosa es colorada, ¿no? ¿Sí? Dulce, a ver, dulce primavera, ¿será epíteto? Dulce primavera. Yo creo que esa cualidad es algo que uno le da, ¿no? Uno le añade, porque literalmente la primavera no es dulce. O sea, no es que tenga ese sabor, ¿no es cierto? ¿No? En cambio, lo demás sí son cualidades objetivas, naturales, ¿no? Obvias, ¿no? ¿Ya? Tiene que ser una cualidad, entonces, natural, ¿no? Así es, tiene que ser natural. Y lo dulce ahí está en sentido figurado, ¿no? ¿No? Bien, entonces, cualidad redundante, ¿ah? Redundante. Ya, aquí. A ver, reconoce el epíteto. Dice, noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde? ¿Dónde está la dulce miel de tus ojos? ¿No? El poeta Garcilaso. Ya, siempre asociando sustantivo y adjetivo, busca el adjetivo que sea natural o redundante, ¿no? Aquí sí podemos decir que oscura es cualidad natural de noche. Fría es cualidad natural de nieve. Dulce miel, dulce es una cualidad natural de la miel, ¿no? Esos sí son epítetos, ¿de acuerdo? Y ojo que hay otra forma de epíteto, los apelativos o apodos, ¿ya? Los apelativos o apodos. Justamente no olvides que la figura favorita de Homero es el epíteto. En la Ilíada y la Odisea él usa abundantes epítetos, pero en forma de apelativo o apodo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, todos sabemos que a Héctor le llaman el domador de caballos.
Este es el epíteto de Héctor. O también le decían el de tremolante casco, ¿no? Otro epíteto de Héctor, ¿no? A Odiseo le decían diestro en ardides, o sea, experto en trampas, ¿no? Al oír eso, todo el mundo pensaba en Odiseo, ¿no? Ese es su epíteto. El que amontona las nubes se refiere a Zeus. Ese es el apelativo o el apodo de Zeus, ¿no? Y así, la de ojos de lechuza. ¿A quién le decían la de ojos de lechuza? Era una diosa. Atenea, claro, Atenea, ¿no? Listo, entonces, los epítetos pueden tener esta forma también, forma de apelativo o apodo, pero que caracteriza al personaje, ¿no? Así como los apodos ahora actualmente también, ¿no? Caracterizan, ¿no? Dices la foca Farfán, la pulga Messi, el loco, ¿cómo se llama? El loco, el futbolista, ¿no? Ya se me fue el nombre ya. Vargas. Ah, el loco Vargas, claro, el loco Vargas, sí, exacto. Entonces, esos apodos son epítetos, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, entonces es adjetivar, es caracterizar al personaje. Bien, y tenemos aquí la figura más fácil de todas. Esta la reconoces mirando al ojo, ¿no? Porque la anáfora es una repetición, ¿sí? Repite la misma palabra al inicio de cada verso, ¿ya? Repite una o más palabras al principio o inicio de cada verso u oración, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, chicos, algunos detalles para no caer en error, en confusión. La repetición primero puede ser, dice, de una o más palabras y siempre al inicio, no al final, no en medio, no sucesivos, no, al comienzo. Y dos, tiene que ser consecutivo. Ya no es que la palabra aparece al primer verso y se repite al final del poema. No, 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 eso no es anáfora. Tiene que ser consecutivo, consecutivo. Por ejemplo, este poema, este fragmento de la elegía a Ramón Sijé, dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada, ¿no? De Miguel Hernández, español, ¿no? Esto es anáfora, ¿no? Nota que se repite, no perdono, no perdono, no perdono al inicio y en forma consecutiva. Eso es anáfora, ¿ya? Fíjate ahora este otro ejemplo. El poema Justicia de Blanca Varela, ¿no? Vino el pájaro y devoró al gusano. Vino el hombre y devoró al pájaro. Vino el gusano y devoró al hombre. Justicia total, ¿no? Todos nos devoraremos. Tú devoras, a ti también te devoran, ¿no? A ver, ¿es o no es anáfora? ¿Es o no es anáfora, chicos? ¿Qué dicen? A ver, los leo, los leo. Sí es. Date cuenta que está al inicio de cada oración. Porque la oración no termina con vino el pájaro. Eso es parte de la oración. La oración es vino el pájaro y devoró al gusano. Ahí termina el mensaje y ahí está el punto. Entonces, este vino está al comienzo de esta oración. Luego viene la segunda oración que también comienza con vino. Punto. Viene la tercera oración que comienza con vino. Entonces, sí se está repitiendo al principio de la oración en forma consecutiva. Sí es anáfora, ¿ya? Lo que no debes confundir es
las otras repeticiones. Si se repite al final, se le ya. Hola, hola, ¿me escuchan, chicos? Se fue la señal un momento, ¿no? Y pasa, pues, ¿no? Ya, pero creo que ya estamos de nuevo de vuelta. ¿Me escuchan? ¿O sigue inestable? A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? No estoy congelado. Estaba, ¿no? Estaba congelado. Ya me descongelé. Vamos a proseguir, chicos, ¿no? Ya, listo, sigamos. A ver, un ratito. Voy a compartir nuevamente. Ya, ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces te decía que hay otra anáfora con epífora. Epífora es repetir una o más palabras al final de los versos, ¿ya? Al final de los versos, ¿ya? Eh, por ejemplo, si uno dice, vengo por ti, caigo por ti, muero por ti, ¿ya? No es anáfora. Otra, la epanadiplosis. ¿Qué es esa palabra fea? Es una lisura, profesor. Epanadiplosis. Rara palabra, ya, pero eso significa que se repite al final y al comienzo. ¿Ya? O sea, hay dos repeticiones, al inicio y al final. ¿Ya? Por ejemplo, si digo, verde, que te quiero verde. Verde al comienzo y verde al final. Eso es epanadiplosis, ¿no? Reduplicación, que consiste en repetir sucesivamente, ¿ya? Sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Si uno dice, estoy sufriendo por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Será anáfora? No es anáfora, porque se repite en una sola línea. En una sola línea. Eso es reduplica, todos listos con su material. Hola, hola. Ya, vamos a comenzar con la práctica. Ya, la primera pregunta es sobre la definición de literatura, ¿no? Dice, escribe verdadero o falso respecto a los términos subrayados sobre el concepto de literatura. Veamos, ¿no? A ver, la literatura es un arte extralingüístico. A ver, esta primera, extralingüístico. Extralingüístico es fuera de lo lingüístico o no lingüístico. ¿Es cierto que la literatura es un arte no lingüístico? No, pues al contrario, la literatura es un arte lingüístico, es un arte verbal. Verbal es lo mismo que lingüístico, ¿sí o no? Claro, no es extralingüístico, no es por gestos, no es por colores, es con palabras, palabras de un idioma, de una lengua. Dice, cuya función primordial es didáctica. ¿Verdadero o falso? La función primordial de la literatura es ser didáctica, ser educativa. Falso. Mira, una obra puede ser didáctica, pero no es su función principal. Lo que siempre debe prevalecer es la función estética. Ahora, si en el camino enseña algo, a buena hora. Pero la diferencia entre literatura, historia, filosofía, etcétera, es su lenguaje estético, su lenguaje elegante, ¿no? Entonces no es pues primordial lo didáctico. Sigue. Donde lo que interesa no solo es el fondo, sino principalmente la forma en que se expresan las ideas. A ver, lo que interesa no solamente es el fondo, sino principalmente la forma, o sea, la manera en que se expresan las ideas. ¿Sí o no?
Claro, la función estética justamente incide más en la forma, ¿no? O sea, no solamente interesa lo que dice, sino cómo se dice. Lo que manda es eso, cómo se dice. Es igual que en la música. A veces la letra ni te interesa, ¿sí o no? Sino la forma, ¿no? La forma, los sonidos, las melodías, ¿no? ¿Sí o no? Los acordes, ¿no? La forma, ¿no? Igual es en la literatura. Lo que interesa mucho es la forma en que se expresan las ideas. ¿Listo? Entonces, verdadero. Además, es un fenómeno intelectual complejo porque funciona dentro de un contexto sociocultural. Es cierto, la literatura no es algo aislado, es algo complejo porque está funcionando dentro de un contexto sociocultural. Esto es correcto, las dos ideas se relacionan y son correctas. Bien, entonces clave, clave, falso, falso, verdadero, 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 ¿no? Ahí está, tenemos clave, cerebro. ¿Dijiste la C? Ya, muy bien, esa es la clave, la C. Muy bien, sigamos, pregunta 2. En la poética de Aristóteles, el filósofo griego discurre sobre los géneros literarios y se refiere a uno de ellos con los siguientes términos. Es una imitación de temas serios o trascendentales, en un verso de gran vuelo y en forma narrativa, y su extensión no tiene límite fijo en el tiempo. Con dichas características se hace referencia al género. ¿A qué género se estaba refiriendo Aristóteles? ¿No? Dice que tiene forma narrativa, habla de hechos serios o trascendentales, ¿no? Hechos importantes para los pueblos de esa época, ¿no? Género, ¿el lírico es narrativo? No, pues cuidado, uy, un zapatazo, ¿eh? No. Narrativo, ¿en qué género se narra? ¿En qué género se narra? El épico, claro, ahora sí, bien, Will, ahora sí, recapacitaste. Claro, el género épico narra hechos, y en esos tiempos eran hechos importantes para ellos, para sus pueblos, sobre sus héroes, sobre sus guerras, sobre sus dioses, ¿no? Épico, ¿ya? Género épico. ¿Qué? Hay un error del tipeo, ¿ya? Es épico, ¿ya? La respuesta está en esta condición, forma narrativa y son hechos trascendentales, ¿no? Esa es la idea, género épico. 3, vamos a la 3. Ya, luego corregimos en el PDF esa clave, es épico, sin duda, no dudes, es la A. 3. En el fragmento presentado de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, se caracteriza por ser rasgo básico del género. A ver, leamos el fragmento. Dice, desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos. Esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina. El mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitos merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar, escoltado por transeúntes que avanzan, también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento, ¿no? Ya, aquí te están contando una historia, la historia de Santiago, que camina por la ciudad, una ciudad, pues, que él mira con una actitud de pesimismo, ¿no? De decepción, ¿no? Se pregunta en qué momento se jodió el Perú, en qué momento me jodió también, ¿no? O sea, hay pesimismo, ¿no? Ya, pero bueno, está contando lo que le pasa a un personaje, ¿no? Ya, si está contando, si está narrando algo, estamos frente a un texto de tipo épico, ¿correcto? Por la función, pues la función narrativa. Es más, te das cuenta que describe mediodía gris, edificios desiguales, ¿no? ¿No? Edificios descoloridos, está describiendo. Típico del género épico es narrar e incluir descripciones. ¿Listo? Así. Acá no hemos corregido
Chicos, me da un ratito porque ahí faltó corregir las claves, ¿ya? Sí, porque después vamos a estar dudando, ¿ya? Un ratito, déjame corregir. Y una vez lo corrijo, ¿ya? Todo. Ya. Bien, chicos, ahora sí, vamos a continuar. Ya le di un vistazo para que no haya problemas en el claveteo, ¿ya? Y ahora sí, vamos a continuar. Ya, entonces, para esta pregunta que ya hemos revisado, la respuesta era
La D, narrativo y épico. ¿Ya? Narrativo y épico. Listo. Y ahora sí, pasemos a la pregunta 4. Dice, lee el siguiente o la siguiente composición de Blanca Varela y marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas con respecto a las características del género al que pertenece. Ya es el poema Striptease de Blanca Varela. Dice, quítate el sombrero si lo tienes, quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si la encuentras, ¿no? De Blanca Varela, ¿no? Ya, es un poema, ¿no? Donde se nota, pues, ¿no? Esa mirada siempre escéptica de Blanca Varela ante la vida, ante la realidad, ¿no? Quítate todo y ponte un alma si la encuentras, ¿no? Y a ver, describe con objetividad una situación. ¿Es objetivo esta mirada? Es una mirada personal, ¿eh? Es la mirada de la poeta Blanca Varela, no es objetivo. Además es un poema, chicos, en los poemas lo que prima es la subjetividad, ¿cierto? Entonces, no hay objetividad descartada. 2. ¿Intenta transmitir un estado de ánimo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Transmite un estado de ánimo, o sea, una actitud, una emoción, ¿no? Claro, no necesariamente la poesía habla de amor, pues, chicos. En este caso, Blanca jamás hablaba de amor, de sentimentalismo, ¿no? Ella tenía una mirada bastante escéptica de la vida, o sea, hay cierto desencanto, cierta decepción, ¿no? ¿No? Y eso también es un sentimiento, es un estado de ánimo. Y obviamente, como este es un poema, es un texto lírico, sí expresa un estado de ánimo, ¿no? ¿Ya? Es correcto. 3. Utiliza el diálogo para desarrollar una vivencia. ¿Ves por ahí un diálogo, una conversación entre dos? No, para nada, ¿no? El diálogo es más del teatro, ¿sí? Aunque pueden haber novelas con diálogo también, pero más es típico del teatro. 4. Emplea la connotación o el lenguaje figurado, ¿sí o no? Este lenguaje que emplea ella es directo, es exacto. No, pues es figurado, ¿no? Quítate la piel, quítate las tripas, quítate los ojos, no está hablando de literalmente, ¿no? O sea, despójate de las cosas físicas o materiales y primero ten alma, dice, ¿no? ¿no? Lo importante es lo que está dentro, ¿no? Entonces, es un lenguaje figurado, sí es lenguaje figurado, no se interpreta al pie de la letra, ¿no? Entonces, clave correcta, 2 y 4. Ahí está, tenemos la opción B, ¿no? Listo, clave B de beso. ¿Dijiste la B? Claro, la clave es la B, ¿no? Muy bien. Sigamos, pregunta 5. Ya, dice, delante del puerto, no muy cercana, ni a gran distancia, tampoco de la región de los Cíclopes, hay una isleta poblada de bosque, con una infinidad de cabras monteses, pues no las ahuyenta el paso del hombre alguno, ni van allá los cazadores, que se fatigan recorriendo las selvas en las cumbres de las montañas. No se ven en ellas ni rebaños ni labradíos, sino que el terreno está siempre sin sembrar y sin arar, carece de hombres y cría bastantes cabras, ¿no? En el fragmento anterior, extraído del canto 9 de la Odisea de Homero, se realiza recurso típico del género al que pertenece dicha obra. Ya, primero date cuenta que este es un texto que está narrando, ¿no? La Odisea narra una historia, las aventuras de Odiseo. Entonces, de hecho que estamos frente a un texto épico, ¿sí? Texto épico, ¿ya? Me están pidiendo reconocer qué recursos se está usando en este texto épico, ¿cierto? Nota que habla de un puerto, que habla de una región de cíclopes, una isla poblada de bosques, donde hay muchas cabras, no hay seres humanos, no hay cazadores, hay cabras, monteses, ¿no? Ya, entonces, ya pues, respuesta, si leo las opciones, algo característico de este género, que en este caso es épico. Ya, ten en cuenta que la palabra representación, cuando veas esta palabra, inmediatamente vas a pensar en el género dramático.
Porque en el género dramático se representa, ¿ya? Entonces, esto no corresponde al texto. Descripción de espacios y objetos. A ver, ¿en el épico se describe o no? ¿Y aquí se cumple o no? Sí, descubre una isleta poblada de bosques, cabras monteses, ¿no? Está describiendo el lugar, el espacio, ¿no? El lugar. ¿Emociones? No, pues emociones sería género lírico, ¿no? Desarrollo de argumento, bueno, esto de argumento es algo muy general, porque hasta todas las obras tienen argumentos, ¿no? La lírica, la dramática, todos tienen, no, o sea, no es característico de este género tener un argumento, ¿ya? Entonces, la respuesta es la B. Se está usando la descripción, ¿ya? En el género narrativo o género épico se narra y se incluyen descripciones. ¿Listo? Sigo, pregunta 6. En el siguiente fragmento de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, es posible notar algunos rasgos típicos del género dramático. Indique cuáles son. Ya, siempre que tenga un texto, básate en el texto, ¿no? Ya, comienza diciendo habitación pintada de amarillo. Habla el novio que está entrando. Madre. Y la madre dice, ¿qué? Me voy. ¿A dónde? A la viña. Y la madre dice, hijo, el almuerzo, ¿no? No, acá hay un diálogo entre la madre y el novio en la obra Boda de Sangre, ¿cierto? Ya, ahora, en base a esto voy a resolver, verifico los enunciados. Dice, las acotaciones para el lugar y las acciones. A ver, en el texto se hacen acotaciones del lugar y las acciones. Lo que hacen, mira, habitación pintada de amarillo. Te dice cómo es el lugar. Dice, entrando, va a salir entre paréntesis. Eso indica los movimientos, las acciones. Sí, en el geodramático se hacen acotaciones del lugar y acciones, ¿no? Correcto. 2. La descripción minuciosa de los personajes. Descripción minuciosa de personajes. A ver, en el texto se describe minuciosamente a la madre, se describe minuciosamente al novio. No, para nada. No nos dicen cómo es la madre. En este texto no se ve. No se ve. ¿Ya? 3. El empleo del verso y el lenguaje poético. El empleo del verso y el lenguaje poético. A ver, ¿qué dicen, chicos? Ustedes que están mirando el texto también, ¿no? El lenguaje es en verso y poético. Si te das cuenta, esta es una conversación común. El lenguaje es poético, es un lenguaje así embellecido, elegante. Madre, ¿qué? Dice, me voy. ¿A dónde? A la viña. Ese es el lenguaje común de la conversación, no es poético. Este es el lenguaje de la conversación, es un lenguaje en prosa, no hay ese ritmo y esa medida, ¿no? Definida de los versos, ¿no? Es falso, ¿ah? Es falso. No, el lenguaje no es poético, tampoco está en verso, no porque sea corto o escueto es en verso, ¿ah? Esto es un lenguaje cotidiano, chicos, ¿no? No es como leer, pues, Romeo y Julieta. Ahí sí los lenguajes son bien poéticos, ¿no? Pura metáfora, ¿no? Bien poéticos, ¿no? 4. Sigamos con la 4. La secuencia dialogada y el movimiento. Esto es típico y se ve. Hay diálogo y hay movimiento. Cuando ves esas palabras, diálogo, movimiento, eso es típico del género dramático, ¿no? ¿Listo? Respuesta final, 1 y 4, ¿sí? Esa es la clave de Do. Ahí el dilema era el lenguaje, ¿eh? El lenguaje de ese texto no es poético, ¿eh? Poético, ya sabes, que es cuando tiene esos recursos, la metáfora, el epíteto, la hipérbole, ¿no? Ahí es poético, si no, es un lenguaje común, ¿no? 7. En la categorización de obras, el género épico se caracteriza por, a ver, reconoce una característica del género épico. A ver, los leo, chicos. Lancen su clave. Estamos en la 7, ¿eh? Estamos en la 7. A ver.
Ahí veo dos claves que se debaten, la B y por ahí también veo la C. Aunque predomina la B, ¿no? ¿Ya? La respuesta correcta es la B, chicos. En el género épico se narran hechos y se pueden incluir descripciones, incluso diálogos. Claro, el diálogo no es exclusivo del teatro. Es típico del teatro, pero no es exclusivo. ¿Pueden haber diálogos en las narraciones? ¿En una novela, en un cuento? ¿Has visto alguna vez diálogos en un cuento, una novela? Sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, que es una novela, hay muchísimos diálogos. Claro, no todo es diálogo, hay narración y luego incluye por ahí diálogo, ¿no? Pero el diálogo puede aparecer también como un complemento en el género épico, en la narración, ¿ya? Entonces, era la B de Bemba. La C, ¿por qué no la C? Porque dice descripción personal. Personal, y esto lo anula, porque si es personal es subjetivo. Y tú ya sabes que el género épico es objetivo. No tiene que intervenir lo personal, no la mirada personal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso es que se cancela la C. Muy bien, sigamos. Pregunta 8. Ya, fragmento poético. Dice, en tanto que de rosa y de azucena se muestra el color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena. Ese lenguaje castizo español, pues, de esos tiempos del siglo de oro, ¿no? Ya dice, con respecto a los versos citados del soneto 23 del poeta Garcilaso de la Vega, dice, marque la alternativa que contiene el término que cumple la función de epíteto. ¿Qué palabra funciona como epíteto? Ah, recuerda que el epíteto no es cualquier adjetivo, ¿ah? Bien, correcto. Así es, Kevin. Muy bien, Will. Ángelo, correcto. La A, ¿no? Clara luz. Claro, la luz, obviamente, es clara, que ilumina, ¿no? Opuesto a la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la respuesta exactamente es clara, ¿no? Clara. Porque tempestad serena, más bien es contradictorio, ¿no? No es natural que la tempestad sea serena, ¿no? O cuando dice honesto, mirar honesto, bueno, la mirada ardiente o la mirada honesta son cualidades que tú le das, no es que sea su cualidad natural o propia, ¿cierto? Entonces solamente nos quedamos con clara, clara luz, ahí sí, hasta es redundante, ¿no? Ya se sabe que la luz es clara, ¿no? De hecho, ¿no? 9. En los siguientes enunciados, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. ¿Dónde has escuchado ese verso? Y luego dice, y les vio el cadáver triste. Emocionado incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Emblemático verso de Vallejo, ¿eh? El poema Masa, ¿sí o no? Masa, claro, bien, Ximena, te acordaste de Masa. Ya, pero mira lo que dice, ¿eh? Todos los hombres de la tierra le rodearon. ¿Te imaginas eso? Que toda la humanidad se juntó por el cadáver del combatiente, ¿no? ¿Mm? A ver, a ver. Y el otro dice, del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto. Ya. ¿Te has dado cuenta que en la primera hay una exageración, ¿no? Y en la segunda hay un desorden. Está en desorden, ¿no? Lo lógico es, tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Se nota que está en desorden, ¿no? Clave final. Dedo, claro, exacto. La clave es la D. En la primera hay hipérbole, porque no es posible que toda la humanidad se junte por el hombre muerto, ¿no? O sea, es increíble en todo caso, ¿no? Es increíble, ¿no? Y en la segunda hay hipérbole. Listo. Clave D. Es como cuando te dicen, todo el mundo se reirá de ti. ¿Es posible eso o es en todo caso real? No, eso es exagerado. Se reirán algunas personas, pero no es que se ría todo el mundo, ¿no? ¿No? Entonces está exagerando, ¿listo?
Listo, vamos a la 10. Ya, la 10. Cuidado con la 10. Dice, te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. Ahí está ahí nomás, porque lo demás ya es relleno, chicos, ¿no? Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. ¿Qué figura predomina en ese texto? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, ahí tenemos claves. Kevin opina que es un símil. Will plantea que es una metáfora, que son hermanitas, ¿ah? Y pues se parece, ¿no? Ya, a ver, Ximena dice metáfora. ¿Qué dice todo, pues chicos? A ver, escriban, escriban. Porque esta pregunta sí está para pensarla. Ujú. Will resalta que se usa el verbo eras, que es muy propio de la metáfora, ¿no es cierto? Y si está en sentido figurado, no hay duda, ¿no? Ahora, lo del símil. Lo del símil por la presencia del cómo, ¿ya? Ahora, hay que ver, recuerda, que para que sea símil, el cómo debe indicar comparación. Debe ser un nexo de comparación, porque el cómo puede tener varios valores, ¿no? ¿Te acuerdas que a veces es interrogativo? Bueno, ahí tendría que llevar tilde. A veces también es de modo, porque una cosa es modo y otra cosa es comparación, ¿no? Ya, veamos el texto, ¿no? Dice, te recuerdo como eras en el último otoño. Te recuerdo como eras en el último otoño. Chicos, ¿este cómo está comparando o está indicando un modo? Ya saben cómo para que se quiten la duda, siempre reemplacen por palabras equivalentes. Te recuerdo como eras en el último otoño. Es como decir, te recuerdo así. Te recuerdo así. ¿Cómo? Así. Ah, me está indicando un modo. ¿Cómo te recuerdo? Te recuerdo así. O sea, te recuerdo como eras te recuerdo cuando era niñita de repente, ¿no? Entonces, esto indica modo, ¿ya? Este cómo no es de comparación, chicos, es de modo, ¿ya? ¿Ya? Es como cuando dice, ¿no? Ella camina como un pato, por decir, ¿no? Está comparando, está diciendo cómo camina. Es decir, ella camina así. Es un modo. ¿Ah? Parece comparación, pero es lo que manda es el modo en que hace la acción. En este caso, el modo en que la recuerda, ¿ya? Ah, entonces no es similar, no es comparación, es una idea modal o de modo. Y lo otro que sí es cierto es que aquí está usando el verbo ser, eras la boina gris y el corazón en calma. Acá hay un tácito tú, pues, ¿no? Se está refiriendo a la persona. Tú eras la boina gris y el corazón en calma. ¿Tú eras la boina gris? ¿Tú eras el corazón en calma? Está hablando en sentido figurado. Está igualando a la persona con una idea figurada mediante el verbo ser. Entonces, hay metáfora. ¿Ya? Metáfora. Felicítense los que dijeron metáfora. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Es metáfora. ¿Listo? Ya, repito, cuando tengas duda de si es modo o comparación, el truco es reemplazarlo por la palabra así, ¿no? Él camina así, te recuerdo así. Entonces es modo, ¿ya? Modo. Bien, sigamos, sigamos. Ya, ahí está la confirmación, clave D. Ya, 11, 11. En los siguientes versos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ya, hallamos las siguientes figuras. Hay tres figuras, ¿no? Leamos rápidamente. Dice, como las hojas cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo y la rama su fronda al sueño fía, ¿no? De Adán las malas siembras, hallamos las siguientes figuras. ¿No? A ver, como las hojas
cuando ya la fría estación se aproxima, van cayendo, ¿ya? Y la rama su fronda al suelo fría. Ya, como las hojas van cayendo, ¿no? O sea, aquí sí está comparando cómo cae de repente de la vida, cómo caen las hojas, ¿no? Sí compara, ¿no? Ya, acá hay un símil, acá sí hay un símil, cuando ya la fría estación se aproxima. Chicos, la fría estación, ¿a qué se refiere? La fría estación está reemplazando a invierno, ¿sí o no? Invierno. O puede ser otoño también, pero fría estación es una estación, ¿no? Definida, ¿no? Entonces, símil, por acá tengo una metáfora. ¿Qué más? ¿Y está en desorden o no? Sí, porque mira que no arranca con el sujeto, ¿no? Algo va cayendo y luego debería ser, por ejemplo, la rama va cayendo como las hojas, ¿no? Cuando la fría estación se aproxima, ¿no? Está en desorden, ¿no? También hay desorden. Ya, si veo bien, hay símil por el cómo, hay metáfora donde dice fría estación, y como está en desorden, hay hipérbato, ¿ya? Hay hipérbato. ¿Ya? Letra A de avión. ¿Listo? Muy bien. Ya, entonces, 12. El género lírico suele recurrir al empleo de diversos recursos retóricos. En los siguientes versos de Azul, de Rubén Darío, ¿qué figuras se emplean? ¿Qué figuras se emplean? Dice, en las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vaga la niebla, lo que sueñan las niñas. Ya, al ojo que hay anáforas, ahí sí no hay duda, ¿no? Anáfora. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de anáfora? A ver, hipérbaton o metáfora. Ya veamos si hay hipérbaton, ¿no? En las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía. Sí está en desorden, ¿no? Porque lo lógico sería, una hada amiga me cuenta historias secretas en las pálidas tardes. El verso está arrancando por circunstancial o complemento circunstancial del lugar. Y el sujeto está en medio. Si hay hipérbaton, ¿ah? Sí hay hipérbaton. Pero como es un lenguaje poético, muchos van a pensar que hay metáfora. Pero recuerda que la metáfora tiene que ser estrictamente un reemplazo por semejanza o una igualación con el verbo ser, y no se ve ninguno de los dos casos, ¿no? Solamente se ve un desorden más la anáfora, ¿ya? Entonces, clave C, hipérbaton y anáfora. ¿Listo? Ya, a ver, vamos terminando. ¿Creéis que comprende la plegaria inmensa de esta agua que cruje sobre sus huesos? Mirad el cielo muriente y las virutas del mar. Mirad la luz vacía como aquel que abandonó su casa, ¿no? Marque la alternativa. Ya, a ver, ¿qué figuras hay? Ya, por ahí veo una anáfora, ¿sí? Mirad, ¿sí? Comprende la plegaria inmensa. Ya, por acá, mira, plegaria inmensa, ¿no? ¿No? Como que está agrandando, ¿no es cierto? Ya, pues, justamente hay una hipérbole. Acá es hipérbole, chicos, corrección, ¿eh? Disculpen, acá no la corregí. Anáfora e hipérbole por la exageración de la plegaria inmensa, ¿no? Clave B, ¿eh? Anáfora e hipérbole. Y perdón, porque sí está en orden, ¿eh? Creéis, es el verbo, el sujeto está tácito. Vos creéis, está en orden, ¿eh? No hay hipérbole. 13. Tus ojos son dos magos pensativos, dos esfinges que duermen en la sombra, dos enigmas muy bellos. A ver. Tus ojos son dos magos pensativos. Son, mira, A, el verbo ser, y B, ¿no? Está igualando con el verbo ser. ¿Qué es eso? Metáfora, ¿sí? ¿Qué más? Dos esfinges, dos enigmas. Al ojo. Anáfora, ¿cierto? Entonces vemos ahí una metáfora y anáfora. ¿Listo? Bien.
La 14. Ninguno ha de quererte como yo te he querido, te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de amor, pero no como el mío, por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve, palomita, vuelve a tu dulce nido. Ya, en este fragmento, sobre el género lírico, dice, ¿no? En este fragmento se puede inferir que, ¿ya? Nos dicen que es un texto lírico y que se puede inferir de lo leído, ¿no? Ya, mira que nada dice, el texto relata, no relata, esto no es narración, es un poema, entonces no relata, expresa, expresa emociones, sentimientos, ¿no? Descartamos la A por relata, ¿no? Ya. Ya, a ver, ¿qué me llaman hace rato? Ya vamos a terminar, ¿ya? Ya, clave, directo, sale la DEA, el yo poético expresa emociones hacia el ser amado, ¿no? Se nota la melancolía por la ausencia del ser amado, ¿ya? Dedo. Y la última pregunta, rústico nace entre desnudas peñas, un palacio tan breve que al sol apenas a mirar se atreve. Con tan rudo artificio la arquitectura está de su edificio, que parece a las plantas de tantas rocas y de peñas tantas, que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre. Y este es un texto barroco, pues, de Calderón, por eso que no es tan fácil de descifrar, ¿no? Pero me piden qué figura no aparece. ¿Qué figura no aparece? A ver, trabajo con las claves. ¿Ah? ¿Hay epíteto? Por acá, desnudas peñas. ¿Sí? Las peñas son desnudas, no tienen ropa, ¿no? No están cubiertas, ¿sí? Son desnudas siempre, ¿no? Está bien, ¿ah? Esto es un epíteto. ¿Ya? Entonces, esta va. Hay símil, es un símil, por ahí busca comparación, busca el cómo, cuál, parece, semejante. Si yo reviso línea por línea, no encuentro ningún conector de comparación. Prosopopeya es darle vida a lo inanimado. Nota que dice, nace el rústico nace entre peñas un palacio. ¿Un palacio nace? Como si fuese persona que nace, ¿no? Eso es prosopopeya, ¿ya? Sí hay prosopopeya. Hiperbatón, rústico nace un palacio. Está en desorden, ¿ah? Es un palacio, nace rústico entre peñas, ¿no? Sí hay hiperbatón. Lo que no había era símil, ¿ya? La clave, lo que nos piden es eso, ¿no? ¿Qué figura no hay? Respuesta, B de Bemba. Listo, listo. ¿Dónde dice parece? A ver. Dice, la arquitectura está en su edificio que parece a las plantas. Dice, la arquitectura está en su edificio que parece a las plantas de tantas rocas. ¿Verdad? Sí, hay por acá parece, ¿no? La arquitectura está en su edificio que parece a las plantas. Sí, sí está comparando arquitectura con plantas. Entonces todas hay. Porque epíteto veo, sí, estaría con el parece, ¿sí, no? Sí, pero su hay porque le da vida al palacio, el palacio nace. Y hiperbatón sí está en desorden, ¿ah? Sí está en desorden. Y además Calderón usa siempre el hiperbatón, ¿no? Todas están, ¿ah? Sí, todas están, ¿ah? Eliminamos la E y S, la seguro, ¿no? Sí, pues. Sí. Ya, entonces aquí todas aparecen, ¿ya? Todas están presentes. Bueno, hemos practicado, chicos, por lo menos en esta pregunta que sí están todas, ¿ah? ¿Ya? Y entonces nos quedamos con esa idea, están las cuatro, ¿ya? Listo. Chicos, nos pasamos la hora, pero bueno, ya hemos terminado. Y ya con esto nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Ya? Chao chicos, cuídense, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.